La empresa del Cine Teatro Colón fue una empresa familiar. Fue fundada por los hermanos Nieto, inmigrantes españoles que llegaron, como tantos otros, a América en busca de mejores horizontes. Los hermanos eran Manuel, José y Juan Bautista, que era mi padre. Cuando llegaron a la Argentina, por extraña paradoja, se dedicaron todos ellos al negocio de la gastronomía. Hasta que en los comienzos de la década del 20 vislumbraron la posibilidad de un negocio nuevo que aparecía con mucha fuerza y que fue el de la cinematografía. Por esa razón, en el año 23 inauguran aquí en Las Varillas el primer cine comercial, digamos así. En marzo de ese año 1923 se inaugura el primer Cine Teatro Colón, que funcionó en el local de la Sociedad Española, donde en este momento se encuentra la Galería Romy y una serie de negocios sobre la calle Sáenz Peña. Sáenz Peña, Sáenz Peña, Sáenz Peña. El primer Cine Colón, como digo, funcionó allí en ese local, y la característica era que el palco de platea estaba ocupado por mesas y sillas, donde los asistentes podían tomar cerveza, gaseosas, ¿no es cierto? Y eran atendidos por mozos. Uno de ellos era justamente don Germán Peralta. Ustedes se preguntarán, y la generación nueva se preguntará cómo podía ser. Recordemos que al principio las proyecciones se hacían con una sola máquina. Entonces, en cada rollo había que parar, encender las luces para conectar el siguiente. Y ese era el momento en que los mozos aprovechaban para levantar los pedidos y en el próximo corte entregar la bebida. El negocio del cine, que era una novedad, ¿no es cierto?, fue evolucionando. Así que, no sé si por suerte o con visión de futuro, mis familiares vieron la posibilidad de ampliar una sala para dar mayor comodidad a su clientela. Y por eso surge la idea, y después se concreta, de edificar una nueva sala, que es la que actualmente sigue en pie. Sigue en pie, sigue en pie. Yo nací con el Cine Colón, porque el Cine Colón se edificó en 1928 y yo también nací en el 28. Tenemos 72 años en este momento. Del Cine Colón, ¿qué te puedo contar? Te puedo decir de que se juntaban muchos vagos los miércoles, que había, viste, los episodios. Había 2 películas de cowboy y 2 bloques del episodio. Y las películas de cowboy hasta ahora me gustan, viste, los indios, no ganaron jamás los indios. Bueno, entonces nos quedamos afuera, mirá lo que nos gustaba, nos quedamos afuera en la sala escuchando los tiros. La programación se armaba de la siguiente manera: una película larga y al final 2 capítulos de estas películas en serie. Generalmente estas películas en serie tenían 10 o 12 capítulos, así que se iban dando 2 por miércoles. Dejaban a la gente con la incógnita de cómo seguía el tema. Se inauguró con una película que, por coincidencia, el argumento estaba relacionado con nuestra historia argentina. La película se llamó Una nueva y gloriosa nación. Y se estrenó en el mes de junio de 1929. Según los memoriosos que todavía pude consultar, dicen que fue impactante ese estreno
porque se inauguraba la sala por la película. Lo cierto es que, según ellos comentaban, el público aplaudió de pie al final de la proyección. Los días martes y miércoles daban a veces, se repetía habitualmente la misma película. Un día miércoles habíamos ido con un grupo de amigos y la proyección de esa noche fue totalmente desordenada, se cortó varias veces la película, la hilación no era lógica, actos trastocados, no seguían el ritmo de la historia, y de pronto habían transcurrido 40, 45 minutos de película y se cortó y luz de sala y no apareció más, apareció un bautista en la sala y dice: señores, después que lo calmaron a todo el público porque estaban zapateando y gritando desaforados, dice: se terminó la película. Como por decreto dijo que se había terminado la película. Pero le protestó todo, unánimemente le protestaron. ¿Cómo puede ser? Si no tiene final esto, falta tal cosa, no tiene fin esa historia, ¿cómo es? Dice: bueno, no sé, dice, hubieran venido anoche, estaba contento. Nos dio una gran satisfacción a todos. A veces se te cortaba las películas, que había que empalmarla de nuevo, a veces una mala empalmadura ya que venía de la distribuidora se cortaba y había que parar la máquina y volver a encintar de nuevo la máquina. Silbarme también me han silbado muchas veces también, y se acordaban de todos mis familiares también. Algunas veces, no siempre, el fin de semana se traía un programa, digamos, muy especial, entonces esas mismas películas se exhibían en forma simultánea aquí en Las Varillas y en Pozo del Molle. ¿Cómo se hacía? Rotando las películas. La primera que se exhibía acá en Las Varillas, finalizada la proyección, se cargaba en un auto y se salía en busca de otro auto que venía de Pozo del Molle con la otra película. Y más o menos a la altura de Trinchera ahí se hacía el cambio de las bolsas por supuesto que a veces las contingencias del camino hacían que los intervalos se prolongaran bastante. Una vez había llegado tarde el colectivo y paraba ahí al frente, el viejo recorrido que hacían paraba ahí al frente del Cine Colón, ¿no es cierto? Y llegó la película, la bolsa de la película, cuando yo la llevé arriba a la cabina, o sea, lo primero que saqué fue el noticiero. Y sin fijarme, con el apuro que tenía, lo encinté así nomás en la máquina y lo empecé a proyectar. Pero no me había fijado que estaba al revés. Así que tuve que cortar, parar la función y darlo vuelta y volver a empezar. Recuerdo el comentario acá, ya más adelante en el tiempo, en una época en que yo me encontraba afuera estudiando, había un asiduo asistente al cine, y en la época de mayor esplendor porque en las películas, en el cine tienen periodos. Una época se le da por las de espionaje, otra época se le da por las de históricas, las otras de catástrofe. Bueno, era la época en que estaban en boga las películas del oeste, de la conquista del oeste. Por supuesto, los temas siempre eran los buenos, los malos, y dentro de esto se los incluía a los pobres indios. Normalmente en las películas los indios salían perdiendo. Entonces este buen amigo del cine dijo: el día que en una película ganen los indios, yo tiro una bomba. Ese es el comentario que había. Lo cierto es que en una oportunidad se exhibe una película sobre la historia del general Custer, que justamente muere con su regimiento a manos de los indios. Dicen que esa noche, luego de terminada la función,
en la quietud del sueño de este pueblo, se escuchó una solitaria bomba de estruendo. Según las malas lenguas dicen que era este señor que cumplió con su promesa. El Cine Colón fue el receptáculo de todas las inquietudes, digamos, culturales, ¿no es cierto?, y de atracción en una comunidad que crecía a pasos agigantados. Pero anterior de eso, yo me iba con la Alay al cine, porque pasaban alguna música, ¿viste? De los 78, que tiempo eterno. Había una grabación de Ignacio Corsini, el Adiós a Camino de Seiza y el Vals a Amalia. Y yo siempre lo iba a escuchar, porque de aquel tiempo ya me gustaban las guitarras, pero las buenas. Y Corsini era buen cantor. Y siempre llega yo, a veces estaba el Turi Ludeño también en la verja, ¿viste? Enfrente. Le digo a la Alay, pasó, no, las violas, le decía, pasaron las guitarras, no. Y lo ponía. Pero jamás fuimos arriba a decirle ponerlo de nuevo. Pero tenían dos pocos disquitos, ¿viste? Bueno, y así, y una vez se hizo un concurso de cantores que vino Cas Caballero a las varillas, pero había cantores para matarse risa, se llenaba porque era un plato. Había cantores momentos. Ahí donde triunfó Rojas, ¿te acordás del Pichón Rojas? Ganó él como solista y ganó Pempello y Cordero y Quintero, ¿viste? Como dúo. Está bien, estuvo bien elegido. Y después se fue a Buenos Aires, él cantó con el Pichón Rojas. Pero entró a cantar una que le decían, se llamaba La Dama X. Agarró un vaso, no, al último no llegó, fue una risa, era un plato, que sacara cuenta vos, eran todos berretas. Y cantó Faustino Richetti. No vino por ese atragantó y largó un gallo por allá, mirá, los corrió a todos. Pero fue una cosa de matarse risa. En las butacas esas que quedaban a los costados, ahí se sentaban las niñas que deseaban bailar. Y los varones, que eran los que iban a invitar a bailar, se agrupaban en el centro del salón. Y allí, bueno, con una miradita, con un movimiento de cabeza, invitaban a la danzarina preferida. Y salían a danzar bajo la vigilancia atenta de las madres, de las tías, que desde los palcos no perdían pisada. Uno de los personajes rescatables del Cine Teatro Colón era don Román Ramírez, aquel español que había nacido en las Islas Canarias. Era el hombre comodín dentro del cine. Tengo entendido que estaba a cargo lo que es mantenimiento general, trabajaba en el bar, ayudaba, y tenía una particularidad también, que era una memoria prodigiosa y haber transitado mucho la vida, muchas aventuras, que él con su imaginación prodigiosa encargaba de exagerarlas un poco. Su dormitorio estaba en el espacio que ocupa el escenario actual del teatro. Es decir, que él tenía que evitar dormir mientras proyectaban películas porque se aturdía con el efecto de los parlantes que estaban sobre el mismo escenario y tapaba por la pantalla de proyección. Tan es así que algunos muchachos bromeaban diciendo que él se enteraba antes que nadie cuando venía el ataque de los indios, ya que estaba detrás de la pantalla. Tenían una especie de código, contraseña con los señores nietos, para saber cuando terminaba la película, como estaba encargado del bar y a los fines de atender mejor a la clientela, en los intervalos se aglutinaba mucha gente, mucha cantidad de gente, entonces no podían satisfacer los pedidos. De modo tal que avisaban cuando faltaban pocos minutos para la conclusión de la película y empezaron el intervalo, con un código. Por ejemplo, don Bautista le decía a José, se envenenó el muchachito. Don José recogía el mensaje y lo iba transmitiendo a través de la distancia, hasta que llegaba a oído de don Román Ramírez. Se envenenó. Cuando decía se envenenó, empezaba a tirar café
y lo hacía preventivamente, depositándolos todos sobre el mostrador larguísimo que había, entonces la gente podía disponer de ellos. Y bueno, don Ramírez también estuvo con nosotros. En los últimos tiempos, antes de morir, estuvo con nosotros aquí, con mi señora, lo cuidamos hasta el último momento. Era toda una institución también. Aquí desfilaron mucha gente, porque aparte de venir a trabajar, venían a disfrutar, ¿no es cierto?, de las películas. Bueno, con respecto al cine, qué sé yo, es todo para mí. Durante la etapa, los últimos años de la etapa de la escuela primaria y durante toda la secundaria, trabajaba de acomodador en el cine. Y tenía de coequiper a un personaje de acá de Las Varillas, hincha de Boca, fanático si los hay, Rafael Pereiro. Él se ocupaba del sector derecho y yo del sector izquierdo. Una noche, un martes, un miércoles, cuando había poca gente, veo que Rafael lleva a una persona hasta las primeras filas, que por lo general la gente se sentaba de mitad de sala para atrás. Cuando él sale, yo le pregunto que por qué lo había llevado tan adelante, y él me dice, porque yo le pregunté y no me contestó nada. Resulta que la persona en cuestión es una persona de acá de Las Varillas que es sordomuda. Era difícil que le pudiera llegar a contestar algo. Allí se realizaban las veladas teatrales, allí se realizaban los bailes, generalmente no eran muchos en el año, pero los bailes de Pascua, de las fiestas patrias como el 25 de mayo, el 9 de julio, para lo cual había que sacar todas las butacas de la platea, las que se colocaban a los costados, para que la gente danzara. Y un dato también que puede mover a alguna risa es que para facilitar el desplazamiento de los bailarines, el piso se acondicionaba especialmente. ¿Cómo? Esparciendo sobre las tablas de madera talco y velas de harina raspadas. Y eso hacía que después el desplazamiento fuese mucho más suave. La actividad teatral fue bastante intensa en Las Varillas desde siempre, y especialmente acá en este nuevo teatro. Normalmente ponían en escena 1 o 2 obras por año, siempre con una finalidad benéfica, ya sea a beneficio de la Biblioteca Sarmiento o de otras entidades del pueblo, y si no, con la presentación de artistas profesionales que llegaban de paso a Las Varillas por el ferrocarril, especialmente el ferrocarril allí hoy Mitre. En su momento ocuparon el escenario del Colón artistas que en aquellas épocas eran figuras destacadas del cine nacional, como Paulina Singerman, una eximia comediante, Juan José Míguez, Daniel de Alvarado, y por supuesto todas las compañías de radio teatro de la época, Norberto Blesio, Federico Fábrega, Jaime Cloner de acá de Córdoba. Bueno, yo diría que nosotros mantuvimos este negocio familiar hasta el año, yo personalmente, porque mi hermano ya se había separado antes, yo lo mantuve hasta el año 1987. Luego ya, ante la imposibilidad de seguir por distintas razones, ¿no es cierto? La sala la habíamos alquilado a una empresa de Córdoba que la explotó durante cerca de un año, y después unos muchachos de aquí de Las Varillas, y después ya se cerró hasta que el centro comercial y el Club Huracán la reflotaron, pero reflotaron la sala como teatro, y finalmente fue la municipalidad la que se hizo cargo, y en 1998 finalmente terminamos por venderle la sala a la municipalidad.
la que fue en ese mismo año declarada monumento histórico de las Varillas. Se extraña porque en el caso mío, por ejemplo, quizás los más jóvenes, ellos, mis hijos, no tanto, pero yo sí, porque puedo decir que nací en el cine. Yo nací a donde estaba el primitivo cine, y bueno, me crié, me fui formando, me hice hombre, llegué a esta altura de la vida siempre relacionado con el ambiente. Era ¿cómo te podría decir? Era una actividad que me permitía estar en contacto siempre con el pueblo, con la gente de distintos niveles. A mí me conocen actualmente todavía gente de los más apartados barrios y gente de todas las edades, justamente por esa relación, ¿no es cierto?, que existió a través del cine. Los espectáculos que se veían en la pantalla grande no se pueden comparar. Y digo que para mí la historia del cine es la historia de Cinema Paradiso, nada más que con un final más feliz, porque no terminó ni en un templo de esos que abundan ahora en las ciudades, ni en una playa de estacionamiento, ni en una confitería bailable. Terminó en lo que tiene que ser, un teatro y que a veces pasa en cine.